Hoy por hoy, con José Luis Sastre. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. El último abierto de la semana lo vamos a compartir hoy con Berna González Harbour. Hola Berna, buenos días. Buenos días. Con José María Lasalle. ¿Qué tal, José María? Hola, buenos días. Y Gonzalo Velasco. Bienvenido, Gonzalo. Hola, muchas gracias. Oye, en este eterno debate que tenemos esta semana, no sé si deciros feliz año nuevo o no, pero bueno, en todo caso os lo digo, feliz año nuevo. Claro que Yo sí, creo que sí, hombre, claro, feliz año nuevo. todos. Si las muy bien. vidas Mira, van- estáis todos de acuerdo con eso, Hombre, claro. La política fatal, pero las Vale. vidas hay que cuidarlas y van bien. Es verdad, así que feliz año. Bueno, oye, en este abierto que vamos a explicar esta mañana, por ejemplo, los datos de inmigración que ayer a última hora publicó el Ministerio, datos que nos va a contar con detalle Nicolás Castellano. Hoy quiero también que hablemos de, a partir precisamente del uso de inmigración de algunas fuerzas, de lo que dicen las encuestas por una parte y los testimonios por otra. Nos preguntaremos en este abierto por qué muchos jóvenes optan por partidos de extrema derecha, cuál es el cambio que se ha producido ahí. Pero sin embargo, para empezar, en este viernes les vamos a plantear otro debate. Marina Fernández, buenos días. Buenos días, Astre. Es un debate que tiene que ver pues con la regulación, en este caso con algo que tiene que ver con la salud pública. A partir de esa noticia de que Milán prohibía fumar en sus calles, en las calles de esta ciudad de Italia, desde el Año Nuevo, que se junta con otras noticias que hemos conocido últimamente. Por ejemplo, recordarán que el Reino Unido ha prohibido vender tabaco a quienes hayan nacido después de 2008, que en Bélgica han prohibido los vapeadores en su uso, y nos parecía que hoy era un buen momento, Marina, ahora que llevamos apenas 3 días del año, para preguntarnos, bueno, si todo esto es lo que se está moviendo en Europa con la propia Comisión, la propia Unión Europea planteando iniciativas para regularlo de alguna manera, ¿en España en qué punto estamos? Pues si se cumplen las previsiones de sanidad, vamos a asistir en los próximos meses a ese debate en el Congreso. El Ministerio confía en que la reforma de la ley se discuta este año que acabamos de empezar. De momento no hay texto, solo anteproyecto que bebe del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo que salió del Consejo de Ministros en abril del año pasado. Y efectivamente habla, por ejemplo, de ampliar los espacios sin humo en España, pero no los concreta, aunque hace más de un año que la propia ministra Mónica García no esconde que las terrazas de bares y restaurantes van a estar en la lista. En Milán esto les parecerá pecata minuta, pero aquí afecta nada menos que a la hostelería, así que está por ver qué dicen sobre esta ampliación partidos como el PP o Junts cuando llegue al Congreso. En opinión de la ministra, en la calle hay consenso para hacerlo incluso entre los fumadores. Yo creo que además somos una sociedad que ya somos conscientes de lo perjudicial que es el humo. Creo que hay un consenso incluso entre los fumadores de que hay que ir eliminando y ayudando a aquellos que quieren dejar de fumar y evitando que los jóvenes entren en la adicción tabáquica a través de los vapeadores. Esto decía hace justo un mes en Bruselas antes de reunirse con el resto de ministros de Sanidad comunitarios. Ahí sí que hay consenso, Marina, en la comisión, que ha aprobado unas recomendaciones que incluyen la prohibición de fumar en terrazas y en muchos otros espacios. Lo que supone un espaldarazo a los planes del Ministerio aquí en España. Por unanimidad, los ministros de Sanidad recomiendan prohibir fumar en las terrazas, en las playas, en las piscinas, en las marquesinas, en los andenes y hasta estudiar hacerlo en espacios privados como los coches en los que viajen menores. El objetivo es que para 2040 haya una primera generación de europeos totalmente libre de humo. Para eso la Comisión pone en el punto de mira también los vapeadores, contra los que Sanidad aquí en España ya ha avanzado. Hace solo unos días terminó el plazo de envío de aportaciones al proyecto de Real Decreto que en la práctica va a desterrar los vapeadores con sabores atractivos, por ejemplo de fruta. Solo van a poder oler y tener sabor a tabaco. Y va a implantar también los paquetes genéricos de cigarrillos y de tabaco de liar. Según Sanidad, el tabaco sastre provoca 140 muertes al día en España. Marina, gracias. Gracias a vosotros. Me parecía interesante, Berna, el debate y plantearlo esta mañana, primero porque está siendo asunto de conversación en muchos países europeos, por ejemplo, en Milán, en Italia, a partir de esa prohibición de fumar en sus calles en la ciudad. Luego porque es un asunto, evidentemente, de salud pública, pero también la inquietud que me genera la duda es si vamos a poder asomarnos a ese debate desde una perspectiva que sea precisamente teniendo en cuenta la salud y no la política, es decir, no que si estás a favor o en contra perteneces a una ideología o a otra. Claro, por eso mismo seguramente el gobierno está tardando y me da mucha pena, me parece muy triste y interesante, sustancial, que esta vez
España no sea cabecilla o sea, no esté en cabeza de esta lucha. España ha estado en cabeza de muchísimas luchas progresistas, desde luego en cuestión de matrimonio homosexual, de violencia de género, también en la lucha contra el tabaco. Y digo progresista cuando no debería serlo. Digamos que es progreso porque es progreso para la salud humana y para las arcas públicas, que tienen que costear, si no, toda esa cantidad de enfermedades que surgen por el tabaquismo. Pero precisamente y ya digo, me da mucha pena que esta vez España no sea adalid de todo eso y que estemos viendo que en Milán, en Nueva Zelanda, en Reino Unido, bueno, los países también que has citado, nos estén llevando la delantera. Creo que tenemos que coger carrerilla y recuperar esa delantera, colocarnos ahí, y es muy triste si por la lucha política no somos capaces de hacerlo. Es muy costoso, es malo para la salud y es de mala educación fumar simplemente en una terraza al lado de otras personas, pero bueno, mucha gente no quiere comprenderlo. Está, José María, muy relacionado con lo que abordaremos luego, de la percepción que tiene de la política, sobre todo las generaciones más jóvenes. Pero esto de hasta qué punto regular sobre el bien común, en este caso la salud, puede ser percibido también como un exceso de querer entrometerse en la vida privada, en la libertad de la gente, ¿no? Ese debate muy simplificado muchas veces, pero que en este caso, con algo que es tan cotidiano, tan en fin, que lo notas cuando sales a pasear, por ejemplo, cuando sales a la calle, lo notas, lo percibes. Sí, desde luego, yo creo que es al final un debate sobre los límites de hasta dónde debe llegar el ámbito de protección de la salud pública, quienes pueden verse beneficiados por la misma y cuál es el interés general que al final se busca promover, ¿no? Es evidente, insisto, que la salud pública es un bien común y por lo tanto todo lo que implique su fomento y su protección pues debe ser objeto de paulatina regulación, como se está viviendo en el caso de la lucha contra el tabaco desde hace muchos años, ¿no? Pero también está ese factor que es lo que apuntabas de comprender que la defensa de la salud pública y por lo tanto la erradicación del tabaquismo en los espacios públicos no puede ir generando una cultura también prohibicionista que interprete cómo gestionar la manera de emanciparse que las personas tienen en relación al consumo de determinado tipo de sustancias y esto nos abre también el debate de las drogas y de la proyección social que puedan tener, ¿no? Y hasta dónde la regulación que el Estado y la Administración puede hacer del uso y del ejercicio de una parte que tiene que ver con el consumo de determinadas sustancias afecta a la libertad individual. Por lo tanto, sí, creo que es un debate sobre los límites, es un debate que me parece muy positivo que se adopte en nuestro país, porque todavía hay conquista del espacio de los fumadores, o mejor dicho, de los no fumadores respecto de los fumadores, y bueno, pues lo importante es que lo sepamos llevar dentro de un clima de responsabilidad en la conversación que no genere como diría yo, malditismos a los que algunos agarrarse para construir relatos relacionados con la guerra cultural, que es uno de los temas que desgraciadamente sacuden las dinámicas populistas de las sociedades occidentales, ¿no? Gonzalo. Bueno, respecto a lo que comentaba Berna, no creo que tengamos que lamentar tanto por una falta de voluntad o por la difícil y la aritmética parlamentaria que España no esté a la vanguardia, sino por las limitaciones que tiene el Ministerio de Salud, que sin embargo ha mostrado una voluntad inequívoca, creo que fueron desde sus primeras medidas y declaraciones, de luchar contra la adicción del tabaquismo, ¿no? El Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo creo que fue aprobado en abril, pero depende de su aplicación y de su concreción de las comunidades autónomas. En ese sentido, depende, y digamos que no estemos a la vanguardia en ese sentido, como tampoco lo está Italia en su conjunto, sino en una cierta ciudad, Milán, y digamos que esto se va aprobando territorio por territorio, depende de esa articulación de la gobernabilidad y de la gobernanza de nuestro país. Pero creo que hay una pedagogía muy potente desde el Ministerio
Y creo que se está señalando muy bien cuál debe ser el blanco de la prevención, que son esta moda de los vapeadores. ¿Por qué? Porque es el modo en el que la estética del tabaco se está metamorfoseando en las nuevas generaciones. Es decir, el romanticismo del cigarrillo, de las películas antiguas y de los grandes actores ya no opera en las nuevas generaciones. Sin embargo, este tipo de artilugios, que a algunos nos parecen un poco incluso extraños, un poco artificiales, con esos sabores, está siendo la manera en la que la industria del tabaco, que por cierto es experta y pionera en desinformación y en generar resultados científicos falsos para blanquear su producto, es el modo en que está, digamos, adaptando su producto a las nuevas generaciones. Yo creo que están señalándolo bien y que hay un buen trabajo de pedagogía por parte de la ministra Mónica García, del secretario de Estado Javier Padilla también, ¿no? En ese sentido, yo creo que la batalla ideológica no está tanto en si libertad sí o libertad no, porque creo que en esto es en algo en el que, digamos, que la ciudadanía percibe que se trata más bien de un freno a una industria y a un sector del capitalismo ante el que estamos más bien desarmados, porque nos generan adicciones artificiales que de alguna manera hay ciertos sectores de la población son vulnerables, ¿no? Sino que se trata más bien precisamente de esta cuestión del sentir generacional, ¿no? Porque tampoco el argumento de la hostelería puede ser fuerte. O sea, yo creo que ya tenemos razones suficientes para saber que las terrazas no se van a vaciar porque no se pueda fumar vapeadores. Yo creo que tenemos una cultura suficientemente arraigada del consumo en la calle, de estar juntos, las cañas famosas en Madrid y todo esto, como para que ahora solamente el tabaco vaya a ser un factor de disuasión, ¿no? Entonces yo creo que tiene más que ver con esta nueva sensibilidad generacional de la que hablaremos después, sí, que con otra cuestión, ¿no? Pero fíjate, José Luis, si me permites añadir, has mencionado, Gonzalo, esas viejas películas antiguas donde lo ideal era fumar, o sea, fumaban las mujeres, fumaban los hombres, era guay, era adelantado, ¿no? Y de repente el tabaco desapareció de las pantallas, de las nuevas series, de las nuevas películas. Y a mí me ha llamado la atención recientemente 2 series importantes y muy buenas, por cierto, excelentes, que recomiendo, que han sido Años Nuevos y True Love, en donde los protagonistas fuman, y fuman ostentosamente, ¿no? Y me chocó tanto precisamente porque había desaparecido de nuestra cultura y me ha supuesto una cierta señal de alarma de qué significa esto. Bueno, por un lado, desde el punto de vista creativo, por Dios, adelante, cada uno que haga lo que le dé la gana en su libro, en su película, en su todo, ¿no? Y lo que quiere es reflejar la realidad y eso está bien, o sea, no compro lo políticamente correcto en la creación, ¿no? Pero me ha parecido simbólico y significativo. Y bueno, dices, Gonzalo, vale, que hay ese plan, que hay esa diana puesta en los vapeadores, etcétera. Bueno, interesante, pero yo quisiera más ambición. No valen ya, o sea, para mí está superado. Por supuesto que habría que limitar ese tabaco en las terrazas, en los coches donde van niños, en las playas, en esos espacios. Es que la vista la tenemos que tener puesta en las nuevas generaciones. O sea, en ese sentido admiro la ambición, creo que es en Nueva Zelanda. Has citado Reino Unido, José Luis, sí, desde 2008, Bruselas, que ha puesto, exacto, que ha puesto. Bueno, eso me parece muy interesante, ¿no? Aquí recordad la que se armó cuando se quiso prohibir el tabaco la primera vez en la hostelería y se armó la de Dios, perdonadme por la expresión, y hasta el punto de que se retrajo un poco el asunto y se establecieron esas zonas separadas. Pero eso duró poco y luego se eliminó por completo. Y no pasó nada. Aprendimos a salir a fumar los que fuman a la calle. No se vino abajo la hostelería, ni nada se vino abajo, y aprendimos un poquito de educación, y yo creo que falta dar ese siguiente paso. Yo no puedo soportar, digamos, o sea, miro a esas personas que fuman al lado de otro, que te están echando el tabaco. Bueno, pues ese es el siguiente paso, ¿no? En convivencia ciudadana, ya no solo desde el punto de vista del pero tiene coste. Que ver también, Berna, con la capacidad que tengamos de generar un consenso. Hablamos mucho del consenso político, pero es que esto va más allá de un consenso social. Es decir, en qué medida a aquellas decisiones que la ciencia demuestre o que se confirme que hay que ir
aplicando no son vistas como, no, es que esto forma parte del paquete woke, de que ese es el peligro, vienen, sí. claro, esto es doctrina y en cambio me están intentando meter la doctrina en la cosa más íntima. Esto que decía antes Lasalle también de la percepción de libertad individual, que además tiene mucho que ver con las generaciones y cómo las nuevas generaciones perciben efectivamente que eso puede ser visto así, por lo menos un sector de ellos, ¿no? Sí, sobre todo porque es que, claro, si tú estás generando marcos de proscripción que son asfixiantes y que comportan una generación de espacios de marginalidad forzada desde la administración o desde la legalidad, estás potenciando ámbitos de criminalización social en un sentido moral. Que pueden ser vistos al revés, José María, perdona que te totalmente. Porque yo también puedo tener mi derecho a estar en una terraza y que no me llegue el humo de nadie. Pero es que ese es el objetivo, es decir, lo que parece claro es que la búsqueda de la protección de la salud pública significa eso que supone que el espacio público tiene que ser un espacio de consenso donde mi salud no se vea perjudicada por el derecho que tenga otro a consumir tabaco como una manifestación de su libertad individual. Por supuesto, por eso decía que es un debate sobre los límites, pero no llevemos la obsesión por la generación de límites a ámbitos abrasivos que hagan desaparecer los propios límites, en el sentido de que al final no haya ningún espacio para que los fumadores puedan seguir fumando, entre comillas, porque no olvidemos que una cuarta parte de la población española sigue instalada en ese hábito, que si se suman los vapeadores estamos casi en el 50% de la población, y que estamos dando en ese sentido un ejemplo que es razonable en la medida en que lo que estamos buscando es proteger un bien común vinculado a la salud pública, pero también estamos generando escenarios de marginalidad forzada que pueden ser evidentemente herramientas a través de las cuales operen expresiones de rechazo a la oficialidad de una verdad institucionalizada. Y eso yo creo que es lo que debemos ser también capaces de cuidar, porque yo he tenido la gran suerte de leerme el libro de Sara Barquinero, Los escorpiones, un libro en el que, bueno, me parece una novela absolutamente fascinante, pero que recorre una parte muy importante de la manera de aproximarse al mundo dentro de una lógica cancelatoria de la generación Z. Y en ella la presencia de las adicciones, sobre todo las adicciones farmacológicas, como una manera individualmente compensatoria de la ansiedad que les proyecta el mundo de los adultos sobre los jóvenes, es un factor determinante para entender también por qué las adicciones están operando. Y criminalizamos, entre comillas, las adicciones que tienen que ver con el tabaco, pero no hurgamos, ni entramos, ni analizamos esas otras adicciones individuales que están provocando muchos de los problemas de salud mental que se denuncian a diario, ¿no? Por Gonzalo, lo tanto, sé que sí. Voy contigo, Gonzalo, a la vuelta, pero dejadme ir a publicidad, que si no se me van a pegar las publicidades. En 12 minutos, las 9.
Hoy por hoy, con José Luis Sastre. Debate esta mañana con Berra González Harbour, con José María Lasalle, al hilo de las prohibiciones sobre fumar en la calle de algunos países, en concreto de la ciudad de Milán, los planes que nos contaba nuestra compañera Marina García que tiene el Gobierno de España y el debate que afrontaremos en este 2025. Gonzalo, tenías tú el uso de la palabra. Sí, me parece muy interesante el punto de vista que estás poniendo, José María, porque digamos que ha desplazado el ángulo del análisis no tanto a la cuestión de la libertad, de la autonomía para decidir lo que uno hace, lo que uno consume, sino a una cuestión, aunque no lo ha mencionado como tal, yo sí quiero destacarlo, que es la del deseo, ¿no? Todos somos, aparte de razón, de liberación, pensamiento, tenemos otros componentes emocionales, emotivos, pulsionales. Uno de ellos es el deseo, que puede manifestarse de maneras muy distintas y que cuando se limita, mediante prohibiciones, mediante moralizaciones, suele generar reacciones de alguna manera, pues a veces hiperbólicas, a veces contestatarias, a veces indignadas, ¿no? Y en cierta manera es verdad que ciertos marcos restrictivos pueden ser percibidos, si no son relatados de una manera adecuada, como modo de cercenar esa manifestación volitiva, ¿no? de nuestra subjetividad, vamos a decirlo así, ¿no? Claro, esto se puede extrapolar a muchos aspectos. Por ejemplo, a cierta subjetividad masculina dice que el feminismo cercena el deseo sexual, una cierta manifestación del deseo sexual masculino, ¿no? Y entonces tenemos como una especie de inversión cultural de quienes defienden el deseo y quienes lo intentan limitar. Tradicionalmente el conservadurismo era quien cercenaba esas manifestaciones del deseo, de las adicciones, de los placeres, de la experimentación, y mientras que el progresismo lo potenciaba. Y ahora parece que se ha dado esa inversión, ¿no? Entonces podríamos decir, esto del tabaco es una manifestación más de ese fenómeno cultural que atraviesa muchas esferas. Bueno, es verdad, puede ser así, pero yo creo que tenemos capacidad para entenderlo de otra manera, ¿no? Siempre que hablamos de la cuestión del tabaquismo, y ahora que estamos con series, yo me gusta recordar una muy clásica, Mad Men, primer capítulo. Don Draper, un gran creativo publicitario, está atascado porque tiene que publicitar no sé qué gran compañía del tabaco y se ha descubierto por primera vez que son los años 60, que el tabaco da cáncer. Entonces, después de darle muchas vueltas, sale de su bloqueo creativo diciendo, es tostado. Y le dice el propietario de la tabaquera, pero es que todos los demás tabacos también están tostados. Dice, da igual, pero el suyo huele a tostado, ¿no? Yeah. Bueno, se vende el producto, se metamorfosea la venta de un producto dañino de muchas maneras y estamos todavía en ese momento, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es luchar contra una gran industria que vende veneno, que vende muerte, que vende perjuicio para la salud, que cuesta mucho dinero al erario público, a través de distintas triquiñuelas de mercado que afectan además a las personas más vulnerables. Creo que es un rol del Estado, no tanto siempre, porque muchas veces contribuye más con los mercados que otra cosa, es uno de sus roles fundamentales protegernos de los excesos del mercado. Dejadme que, ¿no? Como estamos hablando de la guerra cultural que seguirá después de las 9 con esa aproximación que vamos a hacer a por qué efectivamente muchos jóvenes dicen en las encuestas, pues por ejemplo, que el autoritarismo no les parece mal en determinadas circunstancias, o por qué prefieren candidaturas o partidos, incluso agrupaciones que no son partidos de extrema derecha, como todo esto forma parte del mismo engranaje discursivo, por decirlo así. Antes, por situar los datos y antes de llegar a las noticias de las 9, otra de las banderas que utilizan estos discursos es, más allá de la libertad, también la migración. Lo estamos viendo en todos los países europeos, lo veremos el mes que viene en las elecciones adelantadas en Alemania. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Y ayer por la tarde, el Ministerio del Interior publicó el balance de llegadas irregulares a nuestro país con un titular que estamos destacando desde que vimos la estadística. Se ha llegado al récord de llegadas en las condiciones más precarias de personas que llegan a este país, Nico, en Patera y en Cayuco. Sí, el anterior récord estaba en el año 2018, cuando alcanzaron las costas de nuestro país casi 58.000 personas. En aquella ocasión, la práctica totalidad eran migrantes que cruzaban el estrecho de Gibraltar y llegaban a las costas de Andalucía. Una crisis diplomática, la enésima con Marruecos, hacía que miles de barcazas cruzaran después del verano, en aquel mismo año que Pedro Sánchez permitía que la flotilla del Aquarius llegara a Valencia. 6 años después, la razón para este nuevo récord histórico en el conjunto de las costas españolas hay que buscarla mucho más al sur, en las costas de Mauritania, desde donde parten la mayor parte de los cayucos que han alcanzado
alcanzado las costas canarias el pasado año. En total, al conjunto de las costas de España llegaron 61.303 personas. Esto supone un 10% más que en el conjunto del 23. Este repunte se explica, Sastre, sobre todo por Canarias, que después de 30 años recibiendo pateras, nunca había alcanzado las casi 47.000 personas rescatadas en sus aguas en un solo año. Y aunque el gobierno no da a conocer las nacionalidades, son malienses, marroquíes, argelinos y senegaleses los principales supervivientes de estas rutas marítimas hacia España. Y en menor medida también llegan desde Guinea-Conakry. La ruta de los cayucos es la principal de acceso ahora mismo a España, una de las más importantes de Europa, pero también destaca un aumento significativo, como hemos contado en los últimos días también aquí en Hoy por Hoy, a las Islas Baleares, casi 7.000 personas, casi en su totalidad, desde Argelia. Este es el dato, pero conviene ponerlo en perspectiva, Nico. Por eso es importante saber, bueno, esto es el dato en España y en el conjunto de Europa, ¿cómo ha ido este 2024? Pues mira, con esta cifra total de España en el 24, son cifras muy similares a las de Grecia. Allí llegaron 61.480 rescatados. Se sitúa como el tercer país España en llegadas, por detrás solo de Italia, con 66.000, un poquito más, y refugiados y migrantes que llegan sobre todo desde Túnez y desde Libia. Hay que recordar que la Unión Europea ha firmado multimillonarios acuerdos con Túnez y que ha llegado a acuerdos con Libia, y eso explica en buena medida la opción de salidas en el Mediterráneo central. Son 184.000 personas las que cruzaron en total a Europa durante 2024 en barcazas que cruzaron el Mediterráneo o el Atlántico. A pesar de este récord en España, 2024, Sastri, es, como tú dices, hay que contextualizarlo, no es ni mucho menos un año de cifras elevadas de rescate en las costas de Europa. De hecho, la mitad de las llegadas registradas en el 23, que fueron más de 330.000 personas localizadas. O por recordar, solo en el año 2015 cruzaron a Europa casi 1 millón de personas por la crisis de los refugiados sirios que llegaban a las islas griegas y también a Italia desde Libia. Y en los años posteriores a las primaveras árabes, desde 2010, 2011, el número de llegadas a Europa supera siempre las 200.000 personas. Nicolás, gracias. Un abrazo. Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Pues
Pues a eso vamos, porque a esta hora el Ministerio de Trabajo publica los datos del paro y afiliación a la Seguridad Social que cierran 2024. España ganó el año pasado 500.000 de trabajadores, Sergio. Y así se consolida por encima de los 21 millones de ocupados. El paro bajó en 146.000 personas. Son 16.000 más de lo que bajó en el total de 2023. Estefanía Salvatierra. 2024 ha sido el año en el que se ha superado y consolidado la barrera de los 21 millones de trabajadores. La Seguridad Social registra más de 21,3 millones de cotizantes. 2024 ha sido el año de los récords, tanto en el régimen general como en el registro de autónomos y con más mujeres y extranjeros trabajando que nunca. Eso sí, se evidencia una vez más que España es un país que esconde detrás del empleo mucho ocio. La hostelería y el comercio suman más de 100.000 altas en los últimos 12 meses. El paro sigue su tendencia a la baja. 146.000 parados menos que hace un año es un dato tibio si lo comparamos con el resto de la década, pero suficiente para registrar el mejor dato de desempleo desde el año 2007, con 2,5 millones de parados. El desempleo cae en todos los grupos de edad, en todos los sectores de actividad y todas las autonomías registran caídas al cierre del año, excepto Navarra. Por cierto, que esta mañana en unos minutos también vamos a conocer el dato de turistas extranjeros que visitaron España en 2024. Hasta octubre fueron casi 83 millones, con un gasto récord que superó los 108 millones de euros. La noticia de la madrugada y que sigue evolucionando viene de Corea del Sur. Las autoridades han cancelado el intento de arresto del expresidente que decretó la ley marcial y que luego la retiró. Ha sido después de que los investigadores hayan tenido que enfrentarse al servicio de seguridad de Suk Yeol. Ahora el expresidente argumenta que, como rectificó con la ley marcial, deben retirar la orden contra él. Pedro Hernández. Dice su equipo legal que como todo ha vuelto a la situación anterior y que como durante el periodo en el que estuvo vigente la ley marcial no se violó ningún derecho fundamental, no hay necesidad de un juicio político. Estos argumentos no han sido aceptados de momento por el Tribunal Constitucional, que ha citado al presidente destituido Suk Yeol para interrogarlo el próximo 14 de enero y decidir si lo restituye o lo cesa definitivamente. También rechaza estas premisas el líder del Partido Demócrata, Park Chan-dae, el rival político de Suk Yeol. Dice que la detención inmediata del mandatario es la tarea más urgente para superar la crisis de Corea del Sur. Suk Yeol sigue encerrado en su domicilio desde el pasado desde el pasado mes de diciembre. Una multitud sigue concentrada también a las puertas de su casa para mostrarle su apoyo. De los deportes duro, estamos en una mañana clave para el futuro de Dani Olmo y de Pau Víctor. Sí, porque se esperan movimientos del Barça en la mañana del día de hoy. Hansi Flick tiene atención a la prensa en torno a la 1 y antes de esa hora el club espera tener solventada una situación que tiene la siguiente opinión del abogado en Derecho Deportivo Toni Roca anoche en el larguero. La verdad que sería una sorpresa si lo consigue hacer, porque la normativa es clara que un jugador al que se le ha cancelado la licencia no puede volver a ser inscrito por el mismo club en el que estaba inscrito en la misma temporada. Así que sorprende un poco esa seguridad que estáis comentando del traslado del Barcelona. Eso es un imposible a día de hoy. El foco en la situación de Olmo y de Pau Víctor. Hoy vuelve el fútbol con el aplazado de Liga Valencia Real Madrid. Es a las 9, lo contamos en Carrusel. El debut de Corberán en los valencianos. También comienza el fin de semana de Copa del Rey.
la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Acabamos de conocer cuál es el dato económico, luego andaremos en él, el dato económico del empleo. España ganó 500.000 de trabajadores en 2024 y registró el nivel más bajo de paro desde 2007. Esa es la cifra que acaba de darse a conocer y que analizaremos esta mañana con Berna González Harbour, con José María Lasalle y con Gonzalo Velasco. Pero hemos empezado esta tertulia hablando del tabaco, que era el argumento en torno al que me interesaba centrar el marco. Y el marco me gustaría que fuera esta mañana qué está ocurriendo con la sociedad y especialmente con los jóvenes en eso que hablamos muchas veces, quizá con un brochazo demasiado gordo, como la derechización de buena parte de los jóvenes. Es un cambio que señalan las encuestas. Hace 5 años, en junio de 2019, apenas había un 4% de los que tenían entre 18 y 24 años que considerasen que Vox era el partido más cercano a sus ideas. Ahora, según el CIS, del 4 pasado a ser el 20%, en apenas muy pocos años. El barómetro de 40DB constata además que la principal opción política para esta franja de edad es la abstención o el voto nulo. Esta es la primera. Y la segunda es Vox. Todo está teniendo consecuencias donde se ven, por ejemplo, en las universidades. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Los profesores de universidad, Sara, están siendo testigos directos de esta transformación. Has hablado con algunos de ellos. Dicen que hay un silencio que se ha roto, que antes no se escuchaban ciertas opiniones porque había un rechazo mayoritario, pero que ahora sí se escuchan. Sí, los profesores coinciden en que hay algo que ha cambiado. Cuentan que la presencia de discursos reaccionarios en las instituciones está abriendo la puerta a que se expresen opiniones que antes permanecían inhibidas o silenciadas. Ellos han conseguido abrir el marco del sentido común para que sus opiniones puedan ser expresadas. Ese silencio, cierto sentido culpable, yo creo que se ha roto, sí. Luis García Tojar es profesor en la Universidad Complutense, en la Facultad de Periodismo. Percibas que para ellos no hay una línea clara, por ejemplo, entre la democracia y el franquismo. Los profesores están escuchando planteamientos que normalizan la dictadura. Dice, Franco tuvo cosas buenas y malas. Y tú dices, por favor, pero vamos a pararnos aquí. Posiciones machistas o reacciones negativas a asuntos como el feminismo o el cambio climático. De repente abre la puerta a alguien, grita, esto no es teoría sino ideología, y cierra la puerta, ¿no? Mientras los datos también dan cuenta de esto. El 25% de los menores de 26 años prefiere el autoritarismo a la democracia en algunas circunstancias. En esa franja de edad está también el mayor porcentaje de mujeres que se declaran feministas, pero el menor porcentaje de chicos. Y hay profesores que apuntan a algo más. Lo que yo he notado es la interiorización del discurso neoliberal, del individualismo, de la competencia. Ángeles Díez es profesora de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense y cuenta que en ese contexto los discursos xenófobos encuentran más espacio para circular, a veces camuflados de opiniones. No entienden que un comportamiento fascista, supremacista, xenófobo es mucho más que una opinión. Ángeles en alguna ocasión ha tenido que dejar claro en clase que hay algunas opiniones que no están permitidas. Esto se traduce, por ejemplo, en la aparición de asociaciones universitarias muy conservadoras que tienen en común eso que decía Sara, la exaltación del individuo, de la libertad de expresión. Sí, todas de hecho utilizan la palabra libertad para reivindicarse. Está Libertad sin ira en el campus de Somosaguas de la Complutense. Nuestro principal objetivo es crear un espacio donde la gente se sienta libre para decir lo que quiera dentro de los parámetros. La Asociación Libertaria Austriaca. Mi postura siempre ha sido donde haya libertad, está bien, donde no haya libertad. O Voces Libres. La batalla cultural es la batalla por la libertad. Lo que hacen en estas asociaciones es organizar debates con invitados como Espinosa de los Monteros o Jaime Mayor Oreja. Dicen que luchan contra el sectarismo en las universidades y a pesar de que se están organizando para defender sus ideas, están en contra de los colectivos. Álvaro Galán, de Voces Libres, tiene 21 años y es una persona LGTBI, pero rechaza de plano esas siglas. También la idea de que los avances en derechos se han conseguido gracias a los movimientos sociales. Los derechos, para empezar, son míos. No le debo absolutamente nada ni al Partido Socialista, ni a los partidos de izquierdas, ni a ningún movimiento colectivo, no. Dicen que los colectivos parcelan la sociedad y que lo importante es la libertad individual. Para entender todo esto es importante atender al espacio digital en el que se relacionan, en el que interactúan y se informan estos jóvenes, porque esa es una de las claves. Claro, los espacios digitales. Elisa García Mingo es profesora de Sociología e investiga la manosfera y la misoginia en las redes. Ella está viendo cómo en los grupos de WhatsApp de los alumnos hay una banalización del odio. Expresiones racistas, homófobas, sobre todo en forma de GIF, de meme, de sticker, ¿no?
Los espacios digitales, las redes, tienen varias derivadas. Una es cómo se está desprestigiando el conocimiento científico o académico. Eso también se nota en clase. Durante mucho tiempo decían, ¿no?, el dato mata relato, y yo creo que ahora mucho más bien al revés, relato mata dato, ¿no? El relato retorcido mata a un dato que ha costado muchísimo levantar, ¿no? Y otra derivada es el contexto de polarización, las cámaras de eco en las que a veces están inmersos, burbujas en las que solo escuchan planteamientos alineados pues con sus propias ideas. Yo lo veo, bueno, pues como un signo de los tiempos, ¿no? Como un síntoma de esos chavales que han crecido de espaldas a las personas que piensan de forma diferente, ¿no? Dice Elisa que el currículum ocupa tanto espacio en la secundaria que apenas hay oportunidad para enseñarles a dialogar. Sara, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Un paso muy completo, trufado además con esos datos que constatan, pues, que por ejemplo, la última encuesta de 40DB que decía que había y además de diferencia en esta generación entre la posición de los chicos y de las chicas, pero que había un 25% de los chicos que pensaba que el autoritarismo se podía entender en determinadas circunstancias. Y había muchas cosas muy interesantes. La Salle, estaba esta profesora que dice, es que entran en clase y dicen, esto no es teoría, esto es ideología, y contra eso, claro, no se puede discutir. Esa banalización en los grupos de WhatsApp o ese relativismo, parece, bueno, de una dictadura o del franquismo fue una dictadura o no. José María, ¿cuál es tu análisis del punto en el que estamos? Bueno, podríamos estar aquí. ¿Cuántos días tenemos? Tenemos hasta las 10 de la mañana. Bueno, yo creo que efectivamente estamos reflejando el síntoma de un cambio de paradigma que se está produciendo en la juventud y que requeriría un análisis también de los malestares que han propiciado ese cambio de mentalidad, ¿no? Y no podemos quedarnos solamente en el diagnóstico, sino también entrar en cómo resolverlo y cómo tratar de no retroalimentar el fenómeno, porque una parte muy importante de él nace precisamente de la retroalimentación moralizante con la que muchas veces juzgamos esto. Yo soy el primero en reconocerlo, que corremos muchas veces, incurrimos muchas veces en el error de moralizar, considerar que determinadas aproximaciones populistas a la interpretación del mundo son absolutamente nefandas, y en vez de diseccionar y tratar de aportar reflexión inteligente, incurrimos en una reflexión demasiado condenatoria, y ese es uno de los elementos que acompañan al fenómeno. Habría que entender por qué en los jóvenes existe esta tendencia hacia una cancelación no solamente de las esperanzas, sino también de las ideas que han construido la esperanza y el progreso sobre la que se han sentado nuestras sociedades democráticas. ¿Qué es lo que les lleva a que aboquen su futuro con una mirada rabiosa sobre su presente y que acusen a aquellos que de una manera u otra les trasladamos en nuestras clases la reflexión, que estamos intentando cultivar en ellos dinámicas intelectuales que no les hagan caer en esos vicios cognitivos, casi me atrevería a decir, sin embargo, encuentren en ellos una manera de configuración de una identidad generacional que hace muy confusa la gestión del momento, ¿no? Me parece que es un tema de una extraordinaria complejidad. Tan complejo que lo primero que tendríamos que hacer nosotros mismos es exigirnos más responsabilidad cuando hablamos del fenómeno. Es un muy buen acercamiento al tema, Berna, preguntarnos cómo se puede responder a este fenómeno. Pues sí, porque el peligro es que nos quedemos atrás, ¿no? Ese joven Álvaro Galán que habéis citado, que dice, los derechos son míos, no me los ha dado nadie. ¿Cuánta ignorancia hay detrás de esas palabras, ¿no? Porque los derechos son tuyos, sí, porque ha habido conquistas, y esas conquistas tienen sujetos, tienen nombres y apellidos que las han conseguido, y tienen víctimas en general. Él habla de la comunidad LGTBI. Acabamos de ver cómo en Galicia un chico fue apaleado, golpeado por una turbamulta de chavales que le mataron, ¿no? Y que esto está sobre el caso Luis, ¿no? Samuel Luis. Sí. Exacto. Y lo que quiero decir es que
Vivimos en un efecto péndulo absoluto, es decir, hemos pasado años, por fortuna, avanzando, visibilizando derechos, visibilizando luchas, consiguiéndolos, y tanto en términos de violencia de género, de feminismo, de conquistas que han ido avanzando en la visibilización de todas las dificultades que tenían minorías como las LGTBI o mayorías como pueden ser las mujeres, pero que hemos vivido durante milenios sojuzgadas y a la zaga de los hombres, ¿no? Entonces, ha habido tal avance, y aún se queda cojo, que ahora mismo vivimos el efecto péndulo, y es todos esos hombres, y especialmente son hombres y son jóvenes, que están creyendo que hemos ido demasiado lejos en nuestros derechos, ¿no? Y que por tanto empiezan a levantar banderas de forma desinhibida en contra de todo ello. Bueno, vivimos una gran regresión, o sea, hay gente que habla del gran reemplazo. Ahora mismo vivimos una gran regresión de todos los avances conseguidos, y el peligro es ese, el que nos quedemos atrás, el que perdamos derechos, porque hemos visto cómo esa gran regresión ya tiene adalides que han llegado al poder en Estados Unidos, en Argentina y en Europa. Estamos viendo un avance en el poder impresionante y un marcaje de la derecha, que tradicionalmente era de centro derecha, hacia esas posturas. Entonces, ese es el peligro, ¿no? Que perdamos esos derechos que claro que son nuestros. Yo le diría a Álvaro Galán, son suyos, son míos, pero es que hay que luchar por ellos y continuar luchando por ellos. Gonzalo, voy a hacer una cosa, porque me ha salido también antes el cebo, que lo voy a repetir. Voy a ir a publicidad y te escucho a la vuelta. De acuerdo. Las 9:17, las 8:17 en Canarias.
José Luis Sastre. Son y 20 ya en la mañana de este viernes, día 3 de enero, que compartimos con Berna González Harbour, con José María Lasalle y con Gonzalo Velasco, a quien le toca el análisis, la interpretación, Gonzalo, de un fenómeno que, como decía Lasalle, pues desde luego es muy difícil y tiene la perspectiva de por qué ha ocurrido, por qué estamos en este punto, que ocurra aquí lo que en realidad está ocurriendo en muchos otros países y no en todos los países de nuestro entorno, y sobre todo qué respuesta se le puede dar a este fenómeno por el que cada vez más significativamente chicos jóvenes de entre 18 y 24 años manifiestan su simpatía por posiciones ultras o que están contra aquello que durante tanto tiempo en la construcción de las democracias actuales se consideraba que eran consensos en lo que el común de la ciudadanía podía compartir. Sí, creo que es realmente complejo el análisis. Hay que tener una consideración hacia la dimensión universal del fenómeno, o por lo menos internacional, y hacia el plano nacional, las condiciones de posibilidad de que aquí esté arraigando esa tendencia internacional y que lo esté haciendo de una determinada manera, ¿no? En ese nivel global, el precedente, lo hemos hablado muchas veces, viene de ese fenómeno que fue la alt-right norteamericana, la derecha alternativa, que se caracterizó por una palabra, por un término y una actitud, que era la desinhibición, ¿no? La desinhibición ¿frente a qué? Frente a lo que consideraban la tiranía de lo políticamente correcto, que al parecer, según esa teoría, era una construcción ideológica de ciertos sectores privilegiados progresistas urbanos, de departamentos universitarios de estudios culturales, de determinados lugares que de alguna manera construían una ideología falsa de la realidad, ¿no? Claro, y frente a ello, ¿qué proponían? Pues que, digamos, que su posición, su identidad, sus sesgos, sus maneras de vivir, de entender las relaciones humanas, las relaciones sociales y el poder eran las naturales, la renaturalización, ¿no? Bien, ¿qué es lo que realmente estaba ocurriendo? Bueno, no estaba ocurriendo que una construcción reemplazar a otra, sino que de alguna manera se denunciaba precisamente que lo previo, esa idea masculinocéntrica, esa idea pues, en el que Occidente de alguna manera prevalecía sobre otras culturas, esa manera en la que muchas culturas tenían sesgos de raza, se demostraba y se denunciaba como una construcción cultural con efectos desigualitarios, y por mor de la igualdad se discutían esos viejos privilegios y esas viejas ideologías, ¿no? Por lo tanto, cuando vemos, digamos, estas reivindicaciones, lo que vemos es, en realidad es un rechazo de esa lucha contra la desigualdad, y es una reivindicación de los viejos privilegios. Me gustaría saber, por ejemplo, entre los estudiantes universitarios, qué tipo de estudios cursan quienes profesan esas simpatías por Vox. Creo que ahí, por ejemplo, tendremos algunas pistas, ¿no? Yo he de decir que entre mis estudiantes de humanidades y estudios culturales no veo ese tipo de actitudes, pero además ni por asomo. Y es verdad que son mayoría mujeres, pero esa es otra cuestión, ¿no? Bueno, entonces nos encontramos con esto. Hay una cosa que es interesante hacer notar, y es que en cierto momento la izquierda también no simpatizó obviamente con este diagnóstico, con esta solución, pero sí con un cierto diagnóstico crítico con lo que, por ejemplo, nuestro colega, el periodista Daniel Bernabé, llamó la trampa de la diversidad, ¿no? La idea de que las identidades y las luchas por el reconocimiento estaban fragmentando algo más auténtico. En el caso de la izquierda era las reivindicaciones de clase, que tenían un componente universal. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que algo hemos hecho mal para no explicar algo ocurrido, para no explicar bien que esta manera de fragmentar las demandas, las reivindicaciones, de denunciar distintas fuentes de poder, es un modo mucho más realista de describir cómo es la sociedad contemporánea. No todo se reduce ni por la clase, ni por el patriarcado, ni por la opresión colonial, pero sí muchas de las cosas que nos pasan se explican por esas cosas. No hay una única fuente de las injusticias, hay muchas fuentes de las injusticias, muchas demandas posibles que pueden convivir. Y esto es algo bueno de eso que otros han criticado como la posmodernidad, la crítica de los grandes, la desaparición de los grandes valores, la muerte de Dios, volvamos a ese universalismo. No, está bien, somos más realistas si conseguimos de alguna manera describir, diagnosticar distintas fuentes de represión, distintas fuentes de desigualdad y de injusticia. ¿Y qué ha pasado en España? Bueno, yo aquí también tengo una posición bastante clara.
Nos reímos mucho de quienes hablaban de la cultura de la transición, porque para nosotros la transición es nuestro mito de fundación y es normal, pero en la transición hubo un fallo tremendo, y es que no se hizo una construcción cultural acorde a la transformación política que se estaba llevando a cabo. No hubo una construcción de memoria histórica como la que tenía que haber habido. No ha habido una enseñanza en colegios, en institutos, de qué es lo que fue la dictadura, de qué es lo que es nuestra historia como debió haber habido. Y eso hace posible que hoy haya una identificación estética con ese pasado que de una manera consensual deberíamos haber fijado como algo a olvidar, algo a superar, algo a no repetir. Yo creo que esta es la parte, digamos, de vulnerable por la que esa tendencia universal arraiga en España de una determinada manera que es muy difícil de extirpar. Vasallo. Bueno, yo creo que esto último que comentabas, de alguna manera no es solamente un problema español, es un problema que en países que han gestionado de una manera muy directa y con una pedagogía constante, intensa, generación tras generación, como ha sido Alemania o como ha sido Italia o como ha sido Francia, incluso que han desarrollado, como en el caso italiano, constituciones militantes, o en el caso alemán una cultura democrática firmemente asentada sobre la reflexión constante sobre la memoria histórica a través del ámbito educativo y su condena y su proscripción política, manteniendo los cordones sanitarios. Sin embargo, no han sido capaces de evitar que este mismo fenómeno se esté produciendo en Alemania entre los jóvenes, en entornos universitarios, en distintos ámbitos, porque en el fondo lo que aquí se está produciendo es una nostalgia de cómo saber a qué atenernos sin demasiada complejidad. Es decir, el mundo en el que vivimos, y sobre todo en el seno de las sociedades democráticas, avanzadas, hemos experimentado un proceso de colapso en la complejidad, porque no hemos sido capaces de desarrollar los cauces para que la complejidad siguiera creciendo sin colapsar. Y eso ha llevado a muchísimos ámbitos de la sociedad a refugiarse en la nostalgia, a buscar en la simpleza, en la inmediatez, en las emociones más directas, una fuente de información con la que afrontar, con conocimientos rudimentarios asentados en la tradición, respuestas a las angustias y a los problemas de una inmediatez compleja frente a la que el sistema, por así decirlo, no tiene respuesta. Y este es un problema que afecta a nuestras democracias y que afecta a quienes de un modo u otro intervenimos a través de la política, a través de la educación, a través de la universidad, de la reflexión, que no estamos siendo capaces de comprender que esa nostalgia, que hasta cierto punto, fíjate lo que voy a decir, cuando he sido un crítico y seguiré siendo un crítico extraordinario de ello, es legítima, de no encontrar respuestas, les lleva a buscar refugios en la memoria, aunque sea una memoria controvertida, despreciable, criticable, pero en la que encuentran referentes automáticos, naturales, que les permiten operar sobre lo inmediato. Una inmediatez que, por otro lado, ha roto los vínculos de interacción social, porque es fundamentalmente digital. Su individualismo es un individualismo digital, es el individualismo asentado en contacto directo con una pantalla que está reforzando el bucle de lo personal frente a lo colectivo y donde las interacciones nunca comprometen. Con lo cual están siendo educados en un individualismo que es absolutamente egoísta, que les hace comprender que todos son derechos y nada implica deberes, donde hay un aislamiento constante incluso en la relación de la familia, porque viven, insisto, en bucles de identidad que hacen que los mecanismos de interacción con los otros y, por lo tanto, las lógicas de cooperación, de comprensión empática, etcétera, estén erosionadas diariamente. Y ese es un problema que requiere pensar por qué hemos sido capaces de permitir que la complejidad, como diría Niklas Luhmann, los sistemas de complejidad, si no generan más complejidad, provocan el colapso. Es decir, el avance de la civilización es generar complejidad. Y cuando no eres capaz de generar mecanismos que movilizan la complejidad y la desarrollan, y por tanto sistemas de arquitectura compleja que hacen que haya más complejidad, los sistemas colapsan y fuerzan a las personas a ir a lo inmediato, aquello que les da una seguridad concreta, y añoran, insisto, en una nostalgia psicológica, la inmediatez de la respuesta.
Y ese es el gran problema que tienen los jóvenes, que no tienen herramientas para que los padres les transmitan otra manera de ver las cosas, porque han roto esa comunicación, han roto la comunicación generacional, han roto la comunicación educativa, porque nos ven a los profesores como, en fin, coñazos, con perdón, que estamos muchas veces en un lenguaje postestructural, con mentalidades todavía, que soy el primero en reconocerlo, ¿vale? Pero me parece que para poder afrontar correctamente la solución del diagnóstico, tenemos que hacer un poquito de autocrítica. No, pues precisamente, voy Berna contigo, pero hay otro elemento, escuchando a José María, esta idea de la complejidad. Contra eso, la sencillez de algunos eslóganes, es decir, la libertad, el déjame vivir, también porque la izquierda ha dejado, por lo que fuera, porque ha dejado que los otros impusieran el relato, o porque ha sido error también de las posiciones, digamos, en este caso más vinculadas o identificadas a la izquierda, con una izquierda que regañaba o que exigía coherencias muy difíciles, que claro, si contrapones con esta libertad y esta hago con mi vida lo que quiero, pues claro, esa es una vía más simple en respuesta a esta complejidad de la que hablaba Lasalle. Berna, y luego Gonzalo, y cierra el asunto. Sí. Vamos a ver, quería bajar al terreno de lo que ha expuesto Gonzalo, con lo que estoy absolutamente de acuerdo, que es que aquí nos ha faltado una construcción de la memoria histórica, y ese es un fracaso de la transición. Compro absolutamente lo dicho por Gonzalo. Y de lo que dice Lasalle, José María, claro, dices, en Alemania también está pasando, pero tú sabes, o debemos saber, que en Alemania está pasando especialmente en el este de Alemania, donde precisamente no vivieron esa desnazificación y esa construcción de la memoria que sí vivió el oeste. La línea es absoluta entre el este y oeste de Alemania, y la AfD, la ultraderecha alemana, está creciendo y es incluso a veces primera fuerza en encuestas, en ciertas encuestas en algunos land, en el este de Alemania, porque no vivieron esa construcción de la memoria, esa desnazificación, esa exposición que tardó décadas, porque recordemos cómo Tony Judt, yo siempre recuerdo en el gran libro Posguerra, cómo relata que muchos años después de la caída del nazismo todavía les ponían en el cine imágenes de los campos de concentración para que los alemanes vieran lo que habían hecho y se daban la vuelta y se reían y no querían verlo, ¿no? Eso ha costado décadas. Y aquí nos ha faltado esa construcción de la memoria. Dicho esto, otra cosa es que la construcción de la memoria sirva para algo. Yo recuerdo, yo soy de la generación de colegio de monjas, aún con Franco vivo, cuando murió yo tenía 10 años, y anda que nos frieron con el catolicismo, con toda la culpabilidad, con todo, pues todos los principios del régimen, y salimos, pero no pudimos salir más ateos y más progres, para disgusto de aquellas monjas y de aquellos curas. Entonces quiero decir que sí. Primero, hay que tener esa construcción de la memoria nacional, que en eso hemos fracasado. Pero dicho eso, el efecto péndulo está ahí, funciona siempre. Nosotros, mi generación, fuimos un péndulo absoluto, nos fuimos al otro lado de lo que nos habían inculcado en los colegios católicos. Y esta nueva generación está yendo al otro lado frente al progreso y a los avances en derechos de mujeres, del LGTBI, etcétera, etcétera, de los que disfrutan sin creer que hay que luchar por ellos. Y por último, las simplificaciones, es verdad, Lasalle, dices, la complejización, no hemos sabido, no, es que es todo lo contrario. La simplificación sumada a la vertiginosidad de las redes y plataformas hace que se cuele precisamente el mensaje más fácil, el más simplón y el más visceral, el más estomacal, ¿no? Apunta a Lasalle y cierro con Gonzalo. Breve, José María. Fíjate, dos cuestiones que acabas de apuntar. Por eso digo que la complejidad, que el análisis debe ser más complejo a todos los niveles, ¿no? Y sobre todo en la autocrítica. Mira, el crecimiento de la extrema derecha en Alemania es en todos los Länder. Es verdad que crece más en el este. ¿Pero por qué? Porque también el proceso de reunificación no ha sido capaz de paliar lo que percibe la sociedad del este alemana
desigualitariamente tratada desde la reunificación. No hay color entre las cifras de la ultraderecha da lo mismo, en el pero este también del existe. oeste, Está en Renania, está en Hamburgo, está en toda Alemania, ¿vale? Está en toda y es Alemania, sorprendente. pero no a ese nivel, Bueno, me da lo José mismo, María. pero está en Italia, y en Italia ha habido también una constitución militante, y está en Francia, y Francia interiorizó claramente la lucha contra el fascismo durante la Segunda Guerra. Tuvo que renunciar a su padre, ¿no? Segundo, está entendida la discrepancia. Y el segundo elemento. Y el segundo elemento, es decir, los contenidos de la extrema derecha están siendo visibilizados no porque la gente quiera acudir a esos contenidos, sino porque hay un algoritmo que hace posible, por decisión de un modelo de negocio, que esos contenidos se visibilicen más. ¿De acuerdo? Es decir, vayamos a la complejidad. No estemos diciendo que solo son las redes sociales. No, es que el algoritmo que gestiona la red social prima ese tipo de contenido, porque genera el odio mucho más negocio que la conversación civilizada. Se mueven muchísimo más los mensajes en mayúsculas, los mensajes que gritan, los que incitan al odio, que los demás. Eso es innegable. Y la cosa es como esa dinámica algorítmica, si quieres, se ha trasladado ya a muchos aspectos de la conversación pública. Es decir, que ya no es una cosa solo de las redes sociales, sino que esos valores se extienden a la conversación. Gonzalo, contigo concluyo. Sí, todo esto yo creo que tenemos que tener en cuenta que todos estos son factores que contribuyen al fenómeno para responder precisamente a esta complejidad. No hay uno único que lo explique. Claro, yo estoy con Berna en el que hay singularidades en cada país. Por ejemplo, mencionaba ahora en Francia, ¿no? Marine Le Pen tuvo que renunciar a la ideología de su padre, a la estética de su padre, que estaba mucho más vinculada al colaboracionismo francés, ¿no? Para poder arraigar y en cambio vincularse a un solidarismo obrero francés, pero chauvinista solamente para los franceses. De tal manera que esa nostalgia muchas veces no es una nostalgia del fascismo en cuanto tal, es una nostalgia del futuro perdido, del futuro de las generaciones pasadas, que ya parece que no tenemos nostalgia del futuro que tenían nuestros padres, ¿no? Por decir así. Bueno, en el caso español, claro, contribuyen muchos factores. Este es uno. La cuestión del algoritmo, desde luego, es fundamental, pero también incluso generalizando más el hecho de que vivamos en un sistema de distribución de la cultura multiplataforma en el cual no hay recursos culturales comunes. Y esto hace que sea mucho más difícil manejar un lenguaje simbólico, un lenguaje compartido, unos referentes que nos hagan construir un imaginario que sea compartido por todos, a partir del cual discutamos. Y esto hace que escape mucho más a nuestro control cuáles son los mecanismos de agregación de la opinión, ¿no? Y muchas veces estos partidos de extrema derecha se manejan en esos mecanismos de agregación de la opinión. Ahora bien, dentro de todo esto que estamos hablando, de lo que decía José María, no es suficiente explicar la nostalgia de simplicidad para comprender por qué encuentran simplicidad en eso. Porque yo, si añoro la simplicidad, no la encuentro en este tipo de símbolos, de ideologías, de soflamas. De tal manera que esté esto ahí disponible tiene que ver con que hay un imaginario cultural latente que no ha sido erradicado, que no ha sido valorado como debía ser negativamente y que por tanto ha podido emerger en este momento, porque no es esto más simple que otras cosas. En este mundo complejo en el que necesitamos soluciones inmediatas, no es tan fácil decir por qué acuden a esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que efectivamente hay algo, con lo progre ha habido un problema, porque si recordemos, y vamos a hablarlo a las clases, cuando surgió, por ejemplo, Podemos, que era la contestación desde la izquierda, tenían en lo progre su punto de mira también, ¿no? Porque lo progre había sido cómplice, ese progre que venía pues del nuevo socialismo, de Tony Blair, de una especie de colaboracionismo esta vez con el capitalismo, de una indiferencia de los programas con los partidos de derechas liberales, pues de alguna manera esa idea solamente cultural de lo progre era vista negativamente como una coartada ideológica de una indiferencia hacia las desigualdades sociales, ¿no? Que haya esto virado hacia la derecha es lo que hay que entender y que es lo que hay que explicar. Hay que diagnosticar por qué esa mera ideología de lo progre no nos sirvió y por qué fracasó ese intento de vehicularla desde un punto de vista de los deseos, de las voluntades y de los imaginarios de la izquierda, y por qué ahora la derecha está emergiendo como alternativa. Queríamos terminar la semana analizando precisamente eso, esta corriente de fondo. La semana la hemos empezado hablando de la vivienda y de la inmigración, que son los dos asuntos que capitalizan en este momento, que están en el centro de nuestro debate público. De fondo hay todas estas corrientes a las que hay que ir abriendo hueco también en nuestros análisis, en nuestras tertulias, para preguntarnos
oye, ¿por qué pasa? Y sobre todo, como decíais ahora Gonzalo, José María y Berna, también preguntarnos qué se puede hacer, ¿no? Ante gente que efectivamente te dice, es que todos los datos que tú me das son ideologías, son opiniones, pues cómo puedes seguir operando o seguir explicando que lo que hacemos creemos que es necesario seguir haciendo la construcción de la sociedad. Esto que va de fondo, los dos asuntos sobre la mesa que son la inmigración y la vivienda, y que a veces están en el debate político, otras veces no. Otras veces lo que hay en el asunto del debate, en el centro del debate político, son, lo contábamos a las 8 de la mañana, pues las estrategias de los partidos. Estamos contando cómo en el inicio de este 2025 el gobierno intenta retomar la agenda mediática y la agenda política con iniciativas que tengan que ver, por ejemplo, con la vivienda. Y también cómo el Partido Popular este mismo mes de enero intentará precisamente con la vivienda marcar su propia agenda, sin dejar de hablar de los asuntos que tienen que ver con la corrupción o los casos que afectan al gobierno, o en este caso al ex número 3 del PSOE, exministro José Luis Ábalos. Sobre eso la novedad de las últimas horas es Miguel Ángel Campos. Buenos días. Hola, buenos días, José Luis. Los audios que desde anoche estás contando aquí en la SER, que forman parte, en realidad, lo que ya nos contaste el día en que fueron a declarar ante el Supremo tanto Ábalos como Koldo García como Víctor de Aldama, pero esta vez la novedad es que podemos escucharlo en sus propias voces, como por ejemplo, si te parece, empezamos por Ábalos, lo que hizo fue negar que hubiera cobrado ninguna comisión. Sí, más de 3 horas de declaración de Ábalos en las que negó el cobro de comisiones, la existencia de corrupción tanto en los contratos de mascarillas como en el supuesto amaño de adjudicaciones de carreteras o en Adif a cambio de mordidas. Negó también una relación personal o de amistad con el corruptor Víctor de Aldama, que según explicó sí que mantuvo su asesor, Koldo García, en quien descargó la responsabilidad de introducirlo en el ministerio y también de escoger a Aldama para los alquileres de vivienda que se han convertido en los indicios más sólidos en su contra. Y es verdad que la relación de Koldo con Aldama era muy estrecha, y lo hemos podido ver, y que yo creo, a la vista de un poco de todo cómo han ido ocurriendo las cosas, pues que Koldo se apoyó mucho en el señor de Aldama, entre otras cosas porque Koldo venía de Navarra y Madrid lo conocía poco, y entonces se convirtió en una especie de muleta para muchas cosas. Pero usted... Ábalos cuestionó las pruebas en su contra, censuró que Aldama ha quedado en libertad sin aportar información relevante a cambio de incriminarle y de acusar también al gobierno, y mantuvo un enfrentamiento con el fiscal anticorrupción. ¿Qué se pretende con una declaración que afecte a tanto al gobierno y otra dos, incriminatoria hacia mi persona? Porque después de tanto tiempo investigándome, lo que han conseguido son las preguntas que usted me ha hecho sobre un alquiler de un chalet que no tengo, un piso que nunca llegué a entrar que no tengo. Una precisión, a usted no se le lleva mucho tiempo investigándole, a usted no se le ha investigado en absoluto. ¿Usted cree? Bueno, sí, lo creo. En todo caso, me alegro. Lo creo. Por otra parte, José Luis, sonó a reproche la falta de explicaciones que le dio el presidente Pedro Sánchez cuando le cesó en 2021. A nivel privado no me dio ninguna el día en que me citó el presidente en Moncloa para decirme que tras un largo viaje juntos, pues este viaje había concluido. El largo viaje juntos había concluido. Ábalos en el más puro tono, Ábalos también en su declaración ante el Tribunal Supremo. Y luego están, entre otras declaraciones, las de Víctor de Aldama, Miguel Ángel. Sí, Víctor Aldama compareció durante casi 3 horas ante el juez, insistió en que pagó más de 600.000 euros a Ábalos tanto por los contratos de mascarillas como por el amaño de adjudicaciones en transportes. Dice que la mayoría del dinero se lo entregaba a Koldo y este se lo hacía llegar al ministro, pero que él mismo le dio en mano a Ábalos 175.000 euros. Yo no todo se lo entregué al señor García, parte se lo entregué al señor Ábalos. ¿Y esa parte sabe usted cuál era? Sí, claro. ¿Cuál era? La que entregó usted personalmente al señor Ábalos. 175.000 euros. 175.000. En su vivienda he visto como 3 veces, porque no fueron los 175.000 de golpe. Una vez. Como 3 veces, y en el ministerio pues creo que fueron como igual 4 o 5 veces, más o menos. La novedad de su declaración respecto a la anterior prestada en la Audiencia Nacional fue afirmar que el PSOE también recibió dinero de las adjudicaciones, pero a preguntas del magistrado reconoció que hablaba de oídas, que no tenía pruebas de ello. Dice usted que una parte de las comisiones de las obras le dijeron que iban al Partido Socialista, no solo al señor García y al señor Ábalos. ¿Esto quién se lo dijo? ¿El señor García y el señor Ábalos? ¿O tiene usted alguna otra fuente de información que...? Bueno, esto en un contexto con ellos dos en muchas ocasiones, no ha sido solamente una ocasión. Pero ellos dos siempre. ¿Siempre ellos dos son su fuente de información? Sí. ¿No tiene usted algún constructor de estos que pagaban? No.
que haya dicho No. eso, ni por supuesto usted ha estado en los pagos que se pudieran haber hecho al Partido Socialista. Sí. ¿Es así? Así es. Y en esa semana caliente, por último, también declaró Koldo García, negó las acusaciones, pero en ocasiones sus explicaciones no convencieron a la sala, como cuando fue preguntado sobre por qué era él mismo, Koldo García, quien costeaba parte del alquiler del piso de la novia de Ábalos, Jessica Rodríguez. Este fue el momento en el que le preguntaba el magistrado Leopoldo Puente y contestaba Koldo García. Supongo que no será corriente que un asesor pague la renta del piso del propio ministro, pero ya del piso de su relación sentimental es más raro. No tengo una explicación correcta. Yo me llevaba muy bien con Jessica. Jessica hacía lo que podía económicamente para salir adelante. En fin, José Luis, más de 9 horas de declaración en total. Con frases como esta de Koldo diciendo no tengo una explicación, o luego cuando Ábalos dijo que Koldo precisamente era la persona que le cuidaba y que a veces pues si hacía falta le iba a por tabaco. Miguel Ángel, gracias. A ti, buenos días. Son menos cuarto, voy a saludar de nuevo a Íñigo. Porque ahora, José Luis, Randstad Research, el Centro de Estudios y Análisis sobre el Mercado de Trabajo y los Recursos Humanos, nos ofrece la ampliación de los datos del paro. Conoce toda la actualidad del mercado laboral en randstadresearch.es. A las 9 hemos conocido, en efecto, esos datos que son los datos que van a marcar económicamente la jornada de ocupación y de paro de diciembre y, por lo tanto, ya podemos hacer balance de cómo se ha comportado el mercado del empleo en nuestro país en este curso. A grandes rasgos, las cifras son muy buenas porque hay un paro que se sitúa a niveles de 2007 y el número de trabajadores ha superado por primera vez, Estefanía, la barrera de los 21 millones de ocupados. Sí, era el gran objetivo del gobierno y en abril lo consiguió. Lo celebraba la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. Los datos de afiliación registrados hacen que el mes de abril pase a los anales de la historia. Hemos superado los 21 millones de afiliados y afiliadas en un mes de abril sin Semana Santa, lo que hace que sean datos mucho más significativos. Y es que al calor de la primavera y con la temporada estival cerca, el mercado laboral se anima y suele registrar sus mejores datos de afiliación. La ocupación se ha consolidado este 2024 por encima de los 21,3 millones de trabajadores. El empleo ha aumentado en todas las comunidades autónomas, con Madrid, Andalucía y Cataluña capitaneando los ascensos. Los registros del Ministerio nos recuerdan que España es un país en el que manda el ocio. La hostelería y el comercio acumulan más de 100.000 altas frente a las profesiones de alto valor añadido que avanzan de manera más tímida, un 3,5%. Eso sí, solo hay un sector de actividad que pierde trabajadores, es el de las empleadas del hogar. Aún así, los datos son, Sastre, muy buenos. La afiliación y el paro son indicadores que no van de la mano, pero algo de relación sí que tienen. A los récords de ocupación les acompaña un nivel de paro que teníamos allá por 2007, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Este año el desempleo ha bajado en todos los grupos de edad, en todos los sectores de actividad y en todas las comunidades autónomas, excepto Navarra, donde sube ligeramente. Las cifras principales, por tanto, que son buenas, ese es el dibujo general. Ahora la pregunta es, Estefanía, ¿qué pasa si nos fijamos en los detalles? ¿Qué pasa con el empleo que estamos creando? Bueno, desde la entrada en vigor de la reforma laboral sí se ha notado una estabilización en el mercado de trabajo, pero no es suficiente. El año pasado se firmaron 15 millones de contratos. Son menos que el año pasado, pero eso es bueno porque significa que con menos contratos se sostiene más empleo. Pero aquí, Sastre, hay que seguir trabajando porque 6 de cada 10 contratos que se firman son temporales. Así que en la calle... Que está la cosa jodida, está la cosa complicada, sí. Y la tía tenía una vida laboral de unas 20 y tantas páginas y eran todo contratos de días, un día, 4 horas, 3 días, una semana, 2 días. Hay muchísimo trabajo, pero pagan muy malamente. Como estaba por ETT me han tenido que cortar, de hostelería o de limpieza o... Otro dato a tener en cuenta, el número de bajas que refleja la Seguridad Social cuando termina un mes o el día antes de un festivo. En diciembre, de los 18 días que aparecen en la estadística, en 12 se pierden afiliados. El 23 de diciembre causaron baja casi 50.000 personas. El día 31, más de 47.000. Estefanía Salvatierra, gracias. A vosotros. Me queda apenas un minuto para cada uno, pero sí, Gonzalo, desde luego la perspectiva es un buen dato, aunque tiene, como ahora nos comentaba Estefanía, pues letra pequeña. Bueno, es difícil de diagnosticar, hay que, como dices, hay que ver la letra pequeña y los datos concretos por sectores de población, por género, pero parece, yo creo, digamos que la imagen macro es la siguiente, a mi opinión. Las leyes y las políticas de empleo
de este gobierno están funcionando adecuadamente, el mercado de trabajo en esa instantánea se transforma en la dirección querida, es decir, con una mayor permanencia y un mayor empleo, pero hay otras variables económicas que están haciendo que el empleo no sea ya suficiente, fundamentalmente la inflación y los precios del mercado de la vivienda, ¿no? Eso hace que las buenas cifras de empleo no redunden en un bienestar social como debería ser, como pensamos que automáticamente debería pasar. Berna. Sí, estupendo tantos contratos y esos datos de empleo, pero seguimos teniendo el problema de la precariedad. Este país pagó como nadie, a nivel europeo me refiero, ese descenso de los salarios desde la crisis de 2008 y no nos hemos recuperado. En algunas franjas sé que sí, pero en la mayoría de las franjas de los jóvenes no nos hemos recuperado. El mileurismo se ha establecido y me quedo con la frase de esa persona que ha dicho pagan muy malamente. Sí. Ese es el problema. José María. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el paro efectivamente está siendo reducido y en ese sentido la política macroeconómica está consiguiendo el gran objetivo de colocarnos en cifras que nos retrotraen a comienzos del siglo, pero es verdad que la percepción social de la precariedad es evidente, sobre todo entre los jóvenes, y que esa precariedad además no está satisfaciendo lo que asociado al trabajo tiene de valor que es la manifestación de que alguien está haciendo algo nada más que ganar un sueldo. Y de nuevo nos sitúa ante el contraste del que tantas veces hemos hablado aquí, de cómo van, por un lado, los indicadores macroeconómicos. Es indiscutible que esto es una muy buena noticia. España ha creado 500.000 de puestos de trabajo en un año y está ahora mismo con una cifra de paro que no había desde hace 17 años, y luego ese contraste entre los datos, el crecimiento económico, el del paro que acabamos de comentar, y la realidad, la particularidad de cada uno en torno a las precariedades o, como comentaba Gonzalo, también en torno a la vivienda, que es, recordémoslo de nuevo, la gran urgencia social que tiene este país. En 8 minutos darán las 10 de la mañana.
Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. Esta música, Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, porque me echas de menos en la distancia. Ha habido una pelea porque cuando ha empezado a sonar esta música, tanto Pepe como yo hemos pedido a Berna el primer baile. y no ha querido. Y no ha querido. Ha dicho y Berna no. con buen criterio ha dicho, mira. No. Ya he venido dos veces esta semana. Me duelen los pies. Ya he sido suficientemente explotada como para ponerme a bailar. Oye, Berna, cualquiera diría que vienes a rastras. Estamos comentando que ha venido 2 veces esta semana, pero en años diferentes. Claro. Así que vale, ¿no? Sí. Está. Oye, bueno, ¿qué tenemos a partir de las 10 pues de la mira, mañana? Esta música que está sonando concretamente es de la banda sonora de la película La librería de Isabel Coixet, que estaba basada en la librería de Penélope Fitzgerald. Y bueno, pues es que hoy vamos de librerías. Vamos a hablar de librerías en esta primera biblioteca del año y hemos invitado a 2 libreros, una librera y un librero. La librera es Laura Riñón, de Amapolas en Octubre, una librería madrileña que es maravillosa. Y Antonio Marco, que es uno de los 6 libreros de la mejor librería del año en 2024, que ha sido la elegida la Letras Corsarias de Salamanca. Es uno de los corsarios de Letras Corsarias, Antonio Marcos. Son los 2 invitados de la biblioteca de hoy. Y los oyentes, que siempre son invitados y bienvenidos, porque pueden llamar desde este momento 900 100 800, porque arrancamos el año con donaciones de libro. Ese libro que les encantó, que les marcó y que quieren que el resto de oyentes del Hoy por Hoy lo lean. 900 100 800. Están tardando ya en llamar. Qué curiosidad saber cuáles van a ser los primeros libros que nos donan los oyentes en el nuevo año. 900 100 800. ¿Y luego? Y luego debuta también Fernando Neira en 2025 con nuevas historias musicales. La primera hace referencia a lo que hay detrás del primer número 1 del siglo XXI, lo vamos a dejar ahí, y después la historia que encierra, que contiene a Joana Colomar, que para Ana Ausle es la mejor directora de videoclips de España y de la zona Schengen. Pues si lo dice Ausle será verdad. Pues es la verdad. Entonces vamos a compartir esas 2 historias. Luego es verdad que vamos a tener la posibilidad de compartir con los oyentes otras historias. Y como la maldad está de vacaciones, no tenemos a Aitor Albizu esta semana. Vaya. Pero algo haremos también. Empieza el año sin venir. Empieza el año sin trabajar. Pues, qué constante. En fin. De momento, en el 900 100 800 lo que hacemos es pedirles libros. ¿Qué libro donan a la biblioteca de Antonio Martínez Asensio, en la que hoy nos pasearemos por alguna librería, que es uno de los placeres a los que uno puede dedicar el tiempo libre, que espero que aprovechéis mucho en este fin de semana, tanto a Berna González Harbour como a José María Lasalle y Gonzalo Velasco. Gracias. Adiós. Un abrazo. Hasta la semana que viene.